Bueno, y ahora entramos de lleno en el Apocalipsis con los comentarios del padre Castellani. Por lo tanto, es una suerte de glosa. Es el texto que va siendo glosado con glosas, que son los comentarios suyos. También yo pondré algo de lo mío, perdón, pero bueno, si a alguno le puede servir. Comienza con el primer capítulo, digamos que esto es introductorio, pero es el primer capítulo. Apocalipsis, revelación, es decir, literalmente desde lo oculto, el verbo griego kalipto. Kalipto es cubrir, velar, ocultar. Y la preposición apo, apocalipto, que no se puede traducir en el... Es como si dijéramos en castellano. En realidad sería la develar, lo que está oculto se lo devela, se le quita el velo. Encabezamiento, el primer versículo, primero el segundo versículo del primer capítulo. Es decir, 1, 2. Revelación de Jesucristo que se la dio Dios poderoso a mostrar a los siervos suyos las cosas que se deben hacer pronto, y las significó mandando el ángel suyo a su siervo Juan, el que testimonió el verbo de Dios y el testimonio de Jesús, el Cristo, cosas que él mismo ha visto. Vemos aquí, evidentemente, que es su traducción, porque él lo tradujo directamente del griego. Entonces, algunos, si lo quieren cotejar con otras versiones, en esencia dice lo mismo, pero tendrá otra forma, otras palabras. Este encabezamiento del libro, aquí se detiene el padre Castellani, ya dice mucho, porque contiene lo siguiente. Primero el título. Luego la autoridad divina, quien lo dio es Dios. Sus destinatarios, que son los cristianos. La brevedad del tiempo, porque dice que el tiempo es breve, ¿no? Luego el modo de la revelación. Es una visión imaginaria, es decir, él ha tenido visiones, San Juan, que es la que transmite ahí cuando estaba en la isla de Patmos. El nombre del autor, que es Juan, su condición de apóstol y su condición de testigo ocular de los hechos de Cristo. Porque dice el que testimonió el verbo de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo, cosa que él mismo ha visto. Pues bien, las cosas que se deben hacer pronto, dice, por eso hay una brevedad de tiempo. Bien. De entrada, entonces quedan excluidos los principales errores, dice el padre Castellani, de los herejes posteriores respecto a este libro. ¿Cuál era? Uno, que el libro no procede de Juan el Apóstol. Bueno, autor posterior del cuarto evangelio. Es decir, ponen en tela de juicio que el Juan, el evangelista, haya sido el discípulo de San Juan y que haya escrito el Evangelio, y también que haya escrito el Apocalipsis. Dicen que no, que hay uno o dos, y uno que era un sacerdote, todas estas historias, como que no ha sido el mismo Juan. Pero aquí ya lo está diciendo que sí, que es el mismo. Ellos dicen que un Juan cualquiera, desconocido, incluso el heresiarca Querintos, como dice Voltaire, nada menos que Voltaire, gran enemigo de la Iglesia de Cristo, que la parucía o segunda venida no ha de verificarse dentro de miles o millones de años, como sostiene el descreimiento y la tibieza contemporánea. Dice, no, vendrá, pero vaya a saber cuándo. Sino pronto, que el libro es una profecía, dice además, no es una alegoría, una historia o un poema, sino una profecía. Luego, el tercer versículo del primer capítulo, 1:13, dice, dichoso el que lee y oye la palabra de esta profecía y guarda lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca. De nuevo, el tiempo está cerca. Es decir, reiteración del carácter profético del libro y de la cercanía de su cumplimiento. La noción de que se trataría de un tiempo indeterminado, que puede ser tan largo como el corrido de la creación del mundo, acá o más, como dice Aló, está netamente excluida. Hay un tiempo, y un tiempo que no es millones de años. Luego dicen el 1,
4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí va el destinatario. Son las 7 iglesias de Asia, Asia Menor. San Juan, obispo de Éfeso, porque era el obispo de Éfeso, metropolitano del Asia Menor, se dirige a sus 7 comunidades cristianas sufragáneas. Es como hoy una arquidiócesis y es el metropolita, es el arzobispo, y tiene diócesis sufragáneas que están, digamos, vinculadas a la principal diócesis, arquidiócesis. Son entonces 7 iglesias, pero el metropolita es el obispo de Éfeso, la principal. Una de estas 7 es de dudosa localización, Tiatira. Las 7 iglesias representan simbólicamente y a la luz profética las 7 épocas históricas de la Iglesia Universal. Así lo han entendido, como que estas iglesias, lo que va diciendo el Señor a cada una de ellas, son lo que ha ido aconteciendo y acontecerá a través del tiempo de la Iglesia histórico, de la Iglesia Universal. Ese es el fundamento de la escuela llamada histórico-escatológica, junto con el carácter profético del libro, y su innegable unidad literaria, y fue indicado por San Agustín con el siguiente texto, asombrosamente moderno. Está en latín, yo lo voy a traducir, lo que está acá en la traducción. Todo el tiempo que el libro abraza, a saber, desde la primera venida de Cristo hasta el fin del siglo, en que será su segunda venida. Después dice, gracias a vosotros y paz de aquel que es, que era y que se viene. Juan designa a Cristo en su libro con 3 palabras griegas, en realidad intraducibles exactamente en castellano. Esta es la idea, ¿no? El que era, el que es y el que vendrá, se suele decir. Designan su divinidad, en la preexistencia, su humanidad y su futura venida. Era, fue siempre, porque es Dios, no tiene principio, es, además, ahora, y luego, si se quiere, el que era, el que fue el Jesús que vivió en determinado tiempo, Él es, que es el ser de Dios siempre, y el que vendrá. Un verbo y 2 participios activos sustantivados. Bueno, acá lo da. Erjómenos es el que vendrá, dice o on, o en kai, o erjómenos. Así está en griego. Que en inglés la lengua dice más hermosa y más bárbara que existe, pueden trasladarse o traducirse así: the being, the was, and the coming one. The coming one. El ser, el que fue y el que está viniendo. Y en castellano, bárbaramente, el siendo, el era y viniéndose. Luego dice, el texto sagrado, y de los 7 espíritus que están en la faz de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, primogénito entre los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, que nos amó, que nos soltó de nuestros pecados en su sangre, y que nos hizo un reino, y sacerdotes de Dios su Padre, a Él la gloria y el imperio por siglos de los siglos. Amén. La declinación de los títulos de Cristo, Mesías, separado de Cristo, misterioso, escatológico, por la figura llamada endiadis. Endiadis es disyunción, es decir, ponen dos nombres, pero en esos 2 nombres está encerrado una frase. De continuo uso en el Apocalipsis y en toda la literatura oriental e incluso en Virgilio. Luego dice, he aquí que viene sobre las nubes y todo ojo ha de verlo, y los que lo traspasaron y se lamentarán sobre él. Todas las tribus de la tierra, así como está profetizado, hágase. Aquí hay cita de Daniel, de Zacarías, de Ezequiel, de Éxodo, San Mateo y San Judas. Es decir, el Apocalipsis, dice el padre Castellani, hormiguea citas y alusiones del Viejo Testamento que están engarzadas con naturalidad en el texto, de acuerdo a ese procedimiento común de los recitadores de estilo oral. Van engarzando, van tomando otras cosas, y eso además les ayuda
a memorizar. Dice, no la va a indicar él porque eso está ya en las Biblias comunes. De nuevo se destaca el asunto del libro, la parusía, la locución venir sobre las nubes del cielo, la designa en Daniel. Y Cristo mismo la repitió atribuyéndosela delante de Caifás en ese injusto juicio. Verán al Hijo del Hombre venir del cielo, ¿no? Sobre una nube. Y ahí cuando se escandalizan, ¿no? Se rasgan las vestiduras. Luego dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios. Él es, Él era y el venidero, el que es, el que era, el que vendrá. El Pantocrator. La denominación de Cristo Pantocrator se vulgarizó como apelativo de Cristo en la Iglesia Oriental. Se lo nombra mucho como el Pantocrator, el que todo lo manda, el todopoderoso, el omnipotente. Hay esas famosas imágenes bizantinas del Pantocrator, ¿no? Que a veces están en las cúpulas de iglesias bizantinas. Se las ve, por ejemplo, en Ravenna y en otros lugares, claro, y por supuesto en Bizancio, Constantinopla y en otros lugares, ¿no? Bueno, luego vamos a los versículos del 9 al 20, siempre el capítulo primero. Hay una visión preambular. Yo, Juan, el hermano vuestro, socio en la tribulación y en el reino y la paciencia, en Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos por el verbo de Dios y el testimonio a Jesús, fui elevado en espíritu en el día domingo y oí una voz detrás de mí, grande, a manera de trompeta, que dijo, lo que ves escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Notar de una vez para adelante el procedimiento endidíaco, de nuevo, propio de este estilo en la primera frase, que equivale en nuestra prosa a esto. Yo, Juan, hermano vuestro, es decir, partícipe en la paciencia de la tribulación sufrida por el reino de Dios, etcétera, etcétera. Él va dando solamente la endíadis, es dar nombres, que uno después los integra, ¿no? Y volviéndome, dice luego, sigue diciendo, volviéndome a ver la voz que conmigo hablaba, volviéndome vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros, uno como hijo del hombre, vestido de túnica, ceñido los pechos con cinto de oro, la cabeza y los cabellos blancos, como lana blanca igual que nieve, y los ojos de él como llama de fuego, mas los pies eran semejantes a azófar fundido en el crisol, y una voz como ruido de riada, y llevaba en la diestra mano 7 estrellas, y de su boca irrumpía una espada bifilada de 2 filos, y el rostro como el sol en su cenit, y en cuanto lo hube visto, caí a sus pies como muerto, mas él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y muerto fui, y heme aquí viviente por los siglos de los siglos, y llevo la llave de la muerte y el averno. Escribe pues lo que has visto, qué hay ahora y qué se dará después de esto, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los candelabros son las 7 iglesias. Fin de esa visión, marco, y comienzo de los mensajes de las 7 iglesias. De nuevo, una reafirmación de carácter profético del libro, las cosas que vendrán, prelevadas, sin embargo, en las cosas que hay ahora. El tipo, que son las cosas que hay ahora, y el antitipo, que las que vendrán. El ángel revelador asume la figura de Cristo, una de las imágenes de Cristo, que el profeta crea en este libro. Hay que acostumbrarse a la imaginería oriental, a las hipérboles y a los símbolos. Si dijéramos aquí, los talares significan el pontificado de Cristo, el cinto de oro debajo de las tetillas significa la castidad, como Alberto Magno lo dice, y la cabeza alba, la eternidad, los ojos de fuego, el imperio, los pies de metal fundido, el cielo, la voz como un río inundante, la fortaleza, como hacen Holzhauser y tantos otros, dice Castellani, este libro saldría 3 veces mayor de lo que conviene y 3 veces más confuso y engorroso.
nos haríamos fama de autor pío y aburrido. Es decir, él no va a ver cada alegoría y cada cosa, sino el conjunto. Dice, pero esto es alegorismo antañón que vamos a evitar. Los símbolos de la Sagrada Escritura significan algo, pero no necesariamente cada uno de los rasgos de ellos. A veces es el conjunto, ¿no? Prevenimos esto porque la manera de dar un significado a cada uno de los rasgos y aún a todas y cada una de las palabras de la Escritura está difundidísima y es un error que acaba por traer serios inconvenientes. Véase el comentario tan cuidado y sistemático y enfadoso de San Alberto Magno, que interpreta todas y cada una de las palabras. Nació entre los santos padres latinos que ignoraban la índole del estilo simbólico oriental y muy retóricos ellos aplicaban a esta literatura extraña las reglas de la alegoría, como si dijéramos de los emblemas y de los blasones heráldicos, el lenguaje de los héroes que dice Vico. Pero hay que buscar solamente el sentido de la imagen total y no el de sus pormenores, sin caer tampoco en el error contrario de los rasgos superfluos que dice el buen Juan de Maldonado. Un pintor que pinta un ángel le tiene que poner la túnica azul o blanca o rosa o de algún color. No quiere decir que el color tiene que tener un significado especial, sino es el de ser lo más hermoso o pictórico posible, de acuerdo al fin del cuadro. Con razón, los doctores actuales insisten en que se abandone el alegorismo, que es fácil, arbitrario y pueril, hasta llegar a veces a lo ridículo o extravagante. Si yo digo que la túnica blanca significa la castidad, porque el lirio, la azucena, etc., ¿qué he ganado con eso? Después encontraré un caballo blanco y tendré que decir que aquí significa la idiotez, porque los romanos vestían a los locos de blanco. Es claro que un predicador que quiere hablar de la castidad, y todos quieren hablar de eso, bueno, querían, encajará su lucubración agarrándose de las solapas del ángel, pero eso no es exégesis bíblica. San Basilio el Grande, en el año 330, estando en un ambiente propenso al alegorismo, como su propio hermano San Gregorio de Niza, el teólogo, reacciona contra él, en el único libro de exégesis que compuso, In Hexameron, en esta forma, dice San Basilio el Grande, o Magno: conozco las reglas de la alegoría, no por haberlas yo inventado, sino por haberlas topado en libros de otros. Los que no siguen el sentido literal de la escritura no llaman al agua agua, sino cualquier otra cosa. Interpretan planta o pez como se les antoja. Explican la naturaleza de los reptiles o de las fieras no de acuerdo a lo que son, sino a los que cuadran sus alegorismos, tal como los intérpretes de los sueños. Yo, en cambio, cuando veo la palabra hierba, no entiendo otra cosa sino hierba. Planta, pez, fiera, animal, doméstico. Tomo todos estos términos en sentido literal, porque no me avergüenzo del Evangelio. San Juan quiere dibujar una figura sobrehumanamente imponente, tanto que lo derriba al suelo, que represente el poder y la majestad del Hijo del Hombre, a cuya autoridad soberana atribuye los mensajes que dirige a las 7 iglesias de Asia y proféticamente a las 7 épocas de la Iglesia universal. Bueno, aquí nos detenemos, ya vamos a seguir después con las 7 iglesias. Simplemente decir que, lo había dicho creo el padre Sáenz, siempre que puede, el padre, y eso aconseja el padre Castellani, toma el sentido literal. Y si no, entonces, en defecto, el sentido alegórico, pero fundamentalmente el literal. Nos vemos en la próxima.